a la profesora, ahí bueno, Marcos nos puso a grabar, gracias Marcos, Vázquez, Marta Graciela, alias Chela, ¿sí? Que es profesora de Educación Especial, egresada de la Universidad Nacional de Misiones, especialista en abordaje familiar integral, ¿sí? Está cursando actualmente la maestría de abordaje familiar integral, es docente regular por concurso de la carrera de Educación Especial, es directora del Departamento de Educación Especial, es representante de la UNAM en la Red Interuniversitaria de Discapacidad que depende del SIN, y actualmente forma parte, ¿sí?, de la investigación, la educación inclusiva en la formación inicial de los profesores de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Además, se desempeña como docente y directora en escuelas de educación especial aquí de la provincia de Misiones. Muy bien, también contamos como parte de ese equipo docente con la profesora Garallo Liliana Noemí. Levante la mano. Bueno, Liliana, ¿te dicen Liliana o te dicen Noemí? No, Liliana, Liliana. Liliana te A dicen. mí es el nombre, ¿viste? Ese que un nombre nunca te gusta, ese es el que no me gusta. Claro, pero es el que te eligen, ¿viste? Sí, sí. Bueno, la profesora Liliana, ¿sí? Es profesora en educación diferenciada con orientación en disminuidos mentales, perdón, otorgada por la Universidad Nacional de Misiones el 26 de febrero del 91. Es especialista en estimulación temprana, es profesora en educación especial, es especialista en didáctica y currículum, es diplomada en abordaje clínico y social en discapacidad o de la discapacidad, es diplomada en producción de accesibilidad, discapacidad y derechos, y además tiene varios antecedentes en el ejercicio de la docencia, en tanto profesora regular y exclusiva en educación especial, también es representante de la UNAM en la Red Universitaria de Carreras de Cátedra de Educación Especial, RUEDES, ¿sí? En tanto investigación, ¿sí? Es categoría 3, se encuentra además dirigiendo el proyecto de trayectorias educativas con discapacidad visual en la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, rescatando las voces de los protagonistas. Es codirectora del proyecto de investigación de educación inclusiva en la formación inicial de los profesorados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, y además en extensión es codirectora, ¿sí?, de la Oficina de Inclusión Educativa. Así que bueno, varios antecedentes vinculados ahí a la temática. Y en tercer lugar, como parte integrante también de este equipo, la profesora María Laura Denti, ¿sí? María Laura es profesora adjunta de las cátedras de Pedagogía Especial e Introducción a la Educación Especial en el Profesorado de Educación Especial de la Universidad Nacional de Misiones, es docente del Departamento de Atención Inicial y Rehabilitación Básica del Centro de Habilitación y Rehabilitación para Personas Ciegas y con Baja Visión de la ciudad de Posadas. En su formación es profesora de Educación Especial, es especialista en docencia universitaria, es profesora especializada en discapacidades visuales, es diplomada en producción de accesibilidad, discapacidad y derecho de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En la facultad y en la universidad también es codirectora o codirige el proyecto Oficina de Inclusión Educativa, ¿sí?, en la que fue designada mediante la resolución de HCD del año 2014. Así que bueno, les damos una bienvenida, siéntanse libres, queridas profesoras, de corregir si algo dije mal o quieren hacer ahí una salvedad. Pueden hacerlo, contarles a las cursantes que este es, como ustedes saben, el último módulo de contenidos que vamos a trabajar en este encuentro y el próximo encuentro, que es el día 4 de agosto, viernes 4 de agosto, en el mismo horario, y luego vamos a cerrar con una evaluación, ¿sí?, con una metodología integral y que recupere un poco el recorrido, una metodología también accesible, así que retomando el eje de este módulo. Así que bueno, les damos una bienvenida a este último, ¿no?, dictado de módulo, y también a las profesoras. Muchas gracias. Muchas Gracias. 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 Bueno, no sé si sería interesante para empezar a compartir pantalla y vamos a dar inicio a la presentación de hoy, a este curso que ustedes ya lo vienen desarrollando
varios módulos y como bien dijo Ángela, es hoy el último encuentro. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Nacional de Misiones que me ha dado la posibilidad de graduarme como profesora de educación especial y también de cursar estudios de posgrado y hoy estar trabajando en la universidad. Que si esto no se hubiese garantizado con el acceso gratuito, yo creo que hoy no estaría acá, porque no hubiese tenido la posibilidad de pagar para poder estudiar. Y quizás muchos de nosotros no hubiéramos podido acceder a un título universitario si no tuviésemos a la universidad pública. Por eso siempre en distintos espacios donde me invitan o donde trabajo o donde doy algún curso o algún seminario, reivindico esto de la educación pública universitaria. Y también en nombre de nuestro equipo de trabajo de este módulo, quiero agradecer especialmente a la Secretaria General Académica y a su equipo de trabajo por la convocatoria y sobre todo por instalar esta temática en nuestra universidad. Esto que llamamos discapacidad y derechos humanos. La idea que nos hemos planteado cuando armábamos el módulo con Laura y con Liliana, es que podamos interactuar, ¿no? De hecho, les dejamos abierto un foro en el aula virtual, que supongo que no lo pudieron ver, y bueno, no importa, lo vamos a retomar, que es en la presentación, donde los invitamos a que, bueno, retomemos en todo caso que puedan ver, y lo vemos después para el próximo encuentro, donde les preguntamos si tienen, bueno, alguna experiencia para compartir en referencia a la temática, si es que tuvieron alguna experiencia de trabajar con algún estudiante que porte una discapacidad. Ya que la idea es pensar, ¿no es cierto?, en cómo llevar esto a la práctica, en nuestro territorio, en nuestra universidad. La idea es, a ver, poder ir pensando cómo democratizamos desde lo cotidiano, desde el día a día, ¿sí? No solamente los docentes, sino todos los que conformamos la universidad. Por eso me parece interesante esta propuesta, la propuesta de este curso, donde el desafío es encontrarnos, construir juntos, docentes, no docentes, graduados, en definitiva todos los que estamos acá. Porque si bien existen marcos normativos que ya se van a ir desarrollando a lo largo de este encuentro y del próximo, hay marcos normativos que regulan lo referente a los derechos de la educación de las personas con discapacidad. De hecho, tenemos a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento internacional de derechos humanos, que protege los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. La misma ley, nuestra ley de educación, la 26.206, también habla sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Pero el interrogante sería, ¿cómo converger todo lo que ya tenemos con lo que aún falta? Para pensarnos desde otros lugares. Por eso es importante poder trabajar con otros y no trabajar solos, poder encontrarnos con otros. Y aprovecho la oportunidad para contarles también que desde el sistema universitario argentino se viene trabajando por instalar la transversalización de las perspectivas de discapacidad. De hecho, a nivel nacional, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, desde el CIN, se viene trabajando desde la red interuniversitaria de discapacidad, que depende del CIN. Yo estoy desde el año 2019 formando parte de esa red, y de hecho ahora el 2 y 3 de noviembre se va a realizar en la Universidad Nacional del Litoral se realiza las jornadas que siempre se vienen realizando en distintos espacios, ¿no? en distintas universidades.
Y desde hace bastante tiempo que se viene trabajando en la temática. Desde el año 94 comienza a gestarse desde el sistema universitario una serie de reuniones donde participaban diferentes actores de las universidades que estaban preocupados por la temática. Surge primero como una comisión, como un grupo de personas, algunos con discapacidad, otros sin discapacidad, pero interesados en la temática, y desde ese tiempo se viene incidiendo y siendo un espacio instituyente en el tema de derechos humanos y discapacidad. Y a partir del 2007, esta comisión, que aún no formaba parte de la RID, no formaba parte del Consejo Interuniversitario Nacional, elabora un documento y ese trabajo hecho por esa comisión de discapacidad fue luego tenido en cuenta en el Consejo Interuniversitario Nacional y así se crea el Programa Integral de Accesibilidad en las universidades públicas, lo que a su vez fue tomado como insumo por la Secretaría de Políticas Universitarias, y a partir del 2010 se empezaron a implementar convocatorias, primero en el eje de accesibilidad física, tratando de dar respuesta a barreras desde la infraestructura. ¿Y por qué digo tratando? Porque aún falta mucho, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, que no solamente es accesibilidad edilicia, aún falta mucho por construir. Y en lo referente a la accesibilidad de la infraestructura, hay espacios como nuestra Facultad de Humanidades, por ejemplo, que no fue pensada para que en esos espacios transiten personas con discapacidad. Ni siquiera fue pensada para la masividad. Fíjense que hay aulas que son muy chiquitas. Entonces, ya las nuevas, cuando tengamos nuestra nueva facultad seguramente que van a estar con todas estas reglamentaciones vigentes de accesibilidad, pero fíjense que esto es de experiencia personal, de trabajar en las escuelas de educación especial, trabajar en la modalidad. Hay muchas escuelas que se han hecho con los baños accesibles, incluso con rampas, y cuando uno va a las escuelas, esos baños a veces se ocupan como depósitos, porque es como que, bueno, no, si no lo usan, y eso es solo para una persona con discapacidad. Y esto no es así, no es solamente para la persona que porta una discapacidad, es accesible, es para todos, como la rampa, que digamos, podemos transitar cuando no podemos usar una escalera, no es solamente para una persona que tiene una discapacidad. ¿Se me escucha bien? Pregunto porque yo estoy teniendo como algún problema, sonido parece, pero bueno, si se me escucha bien. Sí, perfecto, Mar. Bueno. Les decía entonces esto, porque por ahí lo voy mezclando con la experiencia que uno tiene de haber trabajado más de 30 años en la modalidad, ¿no?, de educación especial. Y siempre, o muchas veces los baños, ¿no? Dicen, no, bueno, este baño es solamente para esta persona. Y no, esto de que es accesible y es para todos, todavía no está muy instalado. Les contaba entonces que desde la red, que es la Red Interuniversitaria de Discapacidad, la idea es avanzar con la implementación de proyectos de accesibilidad académica, que creo que ahí está el núcleo duro de la discusión que debemos darnos, ¿no? Desde las universidades y desde la nuestra en particular, que tiene que ver con empezar a replantearnos las lógicas homogeneizantes que hay en la educación superior y empezar a construir nuevas formas. Yo diría nuevas formas de convivencia comunitaria, nuevas formas de construcción del conocimiento. Creo que el estar hoy aquí, los que estamos hoy y los que están inscritos en el curso y que seguramente después lo verán y que podemos retomar, me parece que esto es muy importante porque no es un punto de partida, porque ya hay mucho construido y mucho por construir. Desde las universidades públicas del país que conformamos la Red Interuniversitaria de Discapacidad, que como les decía, estoy trabajando hace un tiempo, participando como representante de la universidad sería,
Consideramos a la temática de la discapacidad y la accesibilidad como un asunto de derechos humanos. Pero no solo se trata de preparar y acondicionar un edificio, sino pensar en una universidad inclusiva es pensar en la educación como derecho universal. Y no se trata, como dije anteriormente, de que podamos pensar en una política universitaria para dar respuesta a las personas con discapacidad, sino pensar en una universidad en clave universal. ¿Qué es esto de la universidad en clave universal? Sería pensar en la universidad no solamente para las personas con discapacidad, de hecho podemos eliminar ciertas barreras, y eso, como les decía anteriormente, beneficia a toda la comunidad, no solamente al colectivo que está en situación de discapacidad. Ahora, lo más difícil de desterrar son las barreras actitudinales. Es importante también reconocer lo que ya se viene haciendo desde nuestra propia universidad, y particularmente desde la Facultad de Humanidades, desde la carrera de Educación Especial. Hubieron docentes que ya se han jubilado y que han trabajado mucho en la temática, incluso con otros departamentos, cuando apareció la demanda. Por eso es muy importante pensar cómo capitalizamos lo que ya tenemos con lo que aún falta. Y esas intervenciones de estos profesores que hoy están jubilados, que ya han dejado sus huellas, digamos, en la facultad, en la universidad, dio después origen a lo que hoy es el programa de la Oficina de Inclusión Educativa, perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, de la que forman parte quienes me acompañan en este módulo, Liliana y Laura. Pero también me consta que en nuestra universidad hay saberes sobre el tema, hay investigaciones hechas. Ahora la pregunta sería, ¿qué hacemos con todo lo que ya tenemos? ¿Cómo pensamos a la universidad pública en clave universal para avanzar luego en instrumentaciones, ¿no? Y que esas instrumentaciones puedan servir hacia el interior desde nuestra propia universidad? Tal vez en estos encuentros surjan algunas propuestas. La idea es esa, que podamos conversar, de que podamos debatir, de que podamos compartir. El derecho a la educación es uno de los elementos centrales cuando se habla de discapacidad. Y como mencioné anteriormente, existen normativas que fueron surgiendo justamente porque las personas con discapacidad las impulsaron. Pero el desafío sería que esas normativas no solo queden en la expresión de deseo, sino que transformen vidas. Y ahora le voy a pasar la palabra a Liliana, que nos va a contar acerca de, bueno, qué dicen esas normativas, que están vigentes algunas hace mucho tiempo, otras no hace tanto. Así que, Liliana, te escuchamos, o si alguien quiere hacer alguna pregunta, también podemos hacerlo. Sí, como nos decía Ángela hoy, ¿no? No todos no sé si los que están presentes ahora son todos docentes o no docentes de la universidad, algunos conocemos. No sé, Brígida y Laura, si nos quieren contar un poquitito qué hacen. Bueno, nosotras hacemos antropología, trabajamos en investigación y docencia. Somos colegas del departamento, damos una materia juntas y Son pertenecemos vecinos, son eh, vecinos. sí, más o menos. Sí, no, estamos ahí, sí. Estamos en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos del CONICET UNAM. Nos estábamos preguntando recién al inicio, porque estamos trabajando con esta idea de transversalidad desde que empezó el curso, pero no terminamos de entender el significado del término, cómo se usa para los distintos asuntos. Nos perdimos, en realidad. Queríamos saber si nos podían rescatar en ese aspecto, antes de seguir. Del término transversalidad. Ajá. Exacto. Tomar, digamos, la cuestión de la discapacidad como el abordaje de la discapacidad y de la accesibilidad
como eje transversal, ¿a eso se refieren? ¿Eso es lo que no les queda claro? Claro, no entendemos si lo que se piensa porque transversalidad sería algo que atraviesa. Si estamos Sí. pensando en los derechos humanos atravesando las distintas situaciones, como por ejemplo el género, la discapacidad, en fin, otros asuntos, o si se trata de tomar el género atravesando distintas instancias o la discapacidad atravesando, ¿no? Eso no nos quedó claro. O, por ejemplo, la transversalidad de contenidos, digamos, es decir, de incorporar el enfoque de género en las distintas carreras y disciplinas y particularmente cada asignatura, incorporar, digamos, todos estos contenidos a nivel de los programas de las asignaturas. La idea es más amplia la idea es más amplia que solo incorporar a los contenidos de la asignatura o a la formación profesional. Cuando hablamos de transversalizar, tiene que ver con una cuestión de política a nivel general, a nivel nacional, que se está llevando a cabo para poder visibilizar, empezar a visibilizar la cuestión los derechos de las personas con discapacidad y su acceso a los distintos ámbitos de la vida. A eso se refiere con transversal. Generalmente venimos hablando, y por ahí los que circulan en otras instituciones educativas, se pone mucho el foco de trabajar la discapacidad en el ámbito educativo, solamente. O laboral, en algunos puntos. Pero el aspecto es, la idea es poder ampliarlo a todos los ámbitos de la vida de la persona, a todos los contextos. Ahora un poquito más adelante vamos a ver esto del tema de que la discapacidad es mucho más que solamente una cuestión de déficit a nivel físico, ¿no? Y que tiene que ver con toda la cuestión del contexto, lo social, las barreras, etc. Y Por poder eso, verlo esto en todos los ámbitos. En el educativo, nosotros que somos docentes, obviamente, que estamos en la universidad, y también en otros ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de lo cultural, por ejemplo, en el ámbito del ocio, trabajo, la de lo laboral. recreación, las comunicaciones y demás. Ujú. Eso vamos a ir por ahí trabajando más puntualmente como para que tengan idea. Por ahí, esto de la transversalidad, así como lo dijo María Laura, yo supongo y entiendo por lo que leí del programa de este curso, que los otros contenidos que ustedes fueron viendo también hablan de la transversalidad. Así como preguntaba Brigia y Laura, hacer transversal el tema de género no implica solamente incorporar contenido a una asignatura. Lo mismo de hablar de derechos. Chela hoy hablaba de la convención. Bueno, acá aparece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fíjense cómo tiene rango, dice supraconstitucional. ¿Qué significa esto? Fíjense que está aprobada desde el 2006, ¿sí? En el 2008 recién 50 países, entre ellos Argentina, ratifican esta convención, donde también ya se habla de transversalizar, donde ya se habla de pensar en clave de accesibilidad, donde ya se habla de poder pensar en la accesibilidad desde otro lugar, no solo edilicio, como decía Chela hoy. Entonces, ir pensando estas cuestiones y pensando en que Argentina, por ejemplo, que en el 2008, a través de una ley, ¿sí?, habla de la supraconstitucionalidad de la Convención Internacional, así como esos otros 50 países, es algo muy importante y muy fuerte. Nosotros estamos dentro del campo de la educación especial, digamos, trabajamos mucho con la convención, es más, todas las bibliografías, la teoría que nosotros vamos trabajando
con nuestros estudiantes, por ejemplo, en la carrera, siempre el marco teórico general, así como en un país es la Constitución Nacional, siempre en el marco general aparece esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No viene al caso ahora, pero va a estar disponible en el aula para que el que quiera, no la conozca y quiera saber sobre la convención un poco más, tiene un valor agregado que fue escrita no para personas con discapacidad, sino por personas con discapacidad. Entonces, representantes de muchos países del mundo, donde ellos pudieron tener su voz diciendo qué era lo que necesitaban, ¿sí? En qué cuestiones encontraban mayor cantidad de barreras, han podido definir qué es lo que entienden ellos por discapacidad, cómo se autodefinen, y al tener este lugar tan importante dentro de nuestra legislación en Argentina, así como en otros países, la verdad que siempre tenemos que comenzar, cuando hablamos de discapacidad, por la convención, y la vamos a mencionar bastante, porque hay varios puntos, artículos, capítulos de la convención que hacen que uno pueda entender con mayor facilidad la accesibilidad y no lo vea como algo tan lejano, o como decía hoy Chela, ¿no? Accesible es, hacer accesible algo es que haya un baño para discapacitados, haya una rampa, haya números en braille en el ascensor, o que tenga sonido, es mucho más que eso. Entonces fíjense que el propósito, ¿sí? Que uno de los tantos propósitos, digamos, que se plantea desde la convención, por un lado es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Entonces, pero poniendo algo más, promoviendo el respeto a su dignidad. Esto me parece importante rescatar. El tema de la dignidad humana, que va muy directamente relacionado con el tema de los derechos humanos, siempre fue muy vulnerado con las personas con discapacidad. A lo largo de la historia, actualmente hicimos como un pasito adelante, desde que está la convención y desde que se comienza a pensar en la vida independiente de las personas con discapacidad, de que pueden ser personas que pueden dar algún beneficio, ¿sí? Cuando ustedes vean el video que nosotros le quisimos compartir, van a escuchar a personas con discapacidad decir, bueno, cómo se sienten o cómo fueron sintiéndose a lo largo de su historia, como una carga, algo que está ahí y que, bueno, hay que hacer, no queda otra, o invisibles. Por eso hoy se hablaba de la visibilización. No sé de esto, más vale no lo miro, no lo veo, pero las normativas están. Podemos hacer un montón de cuestiones para favorecer no solo a la persona con discapacidad, sino también, como decía hoy Chela, a la comunidad en general, ¿sí? Y fíjense, no quiero entrar tanto en eso, pero hablamos de barreras. Y una de las barreras más importantes no son las físicas, son las actitudinales. Nos pasa a nosotros en la facultad, venimos hace mucho trabajando, como decía Chela, desde la carrera, desde la oficina, y aún hoy yo creo que hay muy pocas personas de la comunidad de nuestra facultad que conocen que existe la oficina, ¿sí? Y nosotros permanentemente estamos trabajando, tratando de visibilizar. No es para los estudiantes con discapacidad nada más, es para los docentes, ¿sí? Que quieren saber cómo dirigirse a estos estudiantes, o por si algún día tienen, porque les interesa también, ¿por qué no? De acompañamiento, de asesoramiento de los equipos de cátedra, tiene varios objetivos, no es solo el pensar, uno dice oficina de inclusiones para estudiantes con discapacidad. De hecho, también hemos trabajado bastante con no docentes, porque lo actitudinal es lo primero que
hay que trabajar para después ver las otras cosas. Entonces, decía hoy, el respeto a la dignidad. Históricamente, si uno se pone a ver algún libro de historia de lo que fueron las personas con discapacidad a lo largo de la historia, cómo fueron consideradas, cómo fueron denominadas, cómo fueron conceptuadas, nos vamos a ir dando cuenta del por qué este propósito es tan importante desde la Convención. Pasar a la siguiente, Laura. Como decíamos, en Argentina esta ley 26.378 es la que ratifica la Convención acá en Argentina y que tiene rango supraconstitucional. También acá en Argentina, si vamos al campo de la educación, nosotros tenemos la Ley de Educación Nacional 26.206. Supongo que la mayoría por lo menos conoce que existe la ley, y que la ley tiene un espíritu inclusivo, que la ley en varios artículos, en varios títulos, habla sobre el tema de la inclusión, y hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, porque siempre cuando se habla de la ley de educación nacional y se habla de la discapacidad, nos quedamos centrados en este capítulo, ¿sí? El capítulo 8, educación especial. Tienen que ir todas las personas con discapacidad a la modalidad de educación especial. Y fíjense que no es así, porque en la ley nosotros tenemos desde los objetivos de la ley, tenemos inciso, como el inciso N, que habla de brindar a las personas con discapacidad temporales o permanentes propuestas pedagógicas que le permitan el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. No habla solo de la educación, está bien, es una ley de educación, pero habla del pleno ejercicio de sus derechos. Ya estamos en los objetivos, no estamos hablando de la modalidad. Si nosotros vamos viendo y vamos desmenuzando nuestra ley de educación argentina, la vigente, digo la vigente porque en la anterior, en la ley federal, éramos un régimen especial que estábamos por ahí en paralelo a la educación común. Y en la anterior, en la Ley Nacional de Educación Especial, no existíamos directamente. Las personas con discapacidad no existían. Si era posible, no se pensaba, digamos, en una educación para estas personas. Si era posible, o se quedaban en sus casas, o había algún que otro organismo, ¿sí?, que los aglutinaba, o en lugares protegidos más que nada. A partir de la Ley de Educación Nacional, como estos 4 niveles, ¿sí?, tanto inicial, primario, secundario y la educación superior, tienen una articulación y una vinculación permanente con las 8 modalidades, ¿sí? Sabemos, una de las modalidades es la de educación especial, pero hay modalidades como la técnico profesional, la modalidad artística, modalidad hospitalaria, la modalidad domiciliaria, la intercultural y bilingüe, la de contextos, en contexto de privación de libertad, ¿sí? Y bueno, la modalidad de educación especial. La idea es justamente que se articulen y interrelacionen. Entonces, ¿qué significa esto? Que cualquiera de las modalidades puede atravesar, ¿sí?, si uno lee bien lo que plantea la ley, puede atravesar todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y también especifica en algunos de sus articulados que específicamente dice, o prioritariamente, los niveles que son obligatorios. Hoy estaríamos hablando de nivel inicial, primario y secundario, pero no excluye el nivel superior. ¿Sí? Entonces, tenemos también en nuestra ley este capítulo 8 donde especifica justamente esto, que es una modalidad destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes. ¿Qué significa esto? Temporales, un niño joven
o adulto que esté transcurriendo alguno de los niveles del sistema educativo tiene un accidente o tiene una enfermedad transitoria que pueda ser atendido, ¿sí?, desde, por ejemplo, una modalidad como o la educación especial o la educación hospitalaria o la educación domiciliaria, ¿sí? Esta es la idea. Y cuando hablamos de permanentes es cuando una persona tiene una discapacidad que ya es, digamos, irreversible, que decimos, bueno, esta es una persona sorda, una persona ciega o tiene baja visión, una persona con X enfermedad que le provoca un déficit intelectual, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vuelve a hablar del artículo 11, del inciso D en el artículo 11, y fíjense que lo que dice es, brinda atención educativa a todas aquellas problemáticas que no pueden ser abordadas por la educación común. Hoy, más que educación común, en todos los ámbitos del sistema educativo se habla de educación de nivel, porque puede ser nivel inicial, primario, secundario o superior. Y también se habla de garantizar la integración de los estudiantes o de los alumnos con discapacidades en los niveles y modalidades. O sea, el nivel superior no está exento. Puede ser que la modalidad de educación especial acompañe en otra modalidad, ¿sí? En una modalidad de contextos de privación de libertad, puede ser que acompañe en una educación artística, ¿por qué no? O en una técnica, de hecho que hay muchas experiencias desde la educación especial, sobre todo, o en la de jóvenes y adultos. Hay muchísimo, esa es otra modalidad que me olvidé de mencionar. Entonces, la normativa está. Y la normativa también está en nuestra universidad. Yo creo que no muchos conocen el estatuto de la Universidad Nacional de Misiones. Nosotros, cuando pensamos en la oficina y cómo institucionalizar la oficina de inclusión educativa en nuestra facultad, nos fuimos a buscar las normativas vigentes para ver, bueno, qué es lo que está escrito, qué es lo que nos ampara, qué marco por ahí legal interno a nuestra institución nos permite fundamentar el porqué de la necesidad de una oficina. Si otras universidades nacionales tenían programas, tienen oficinas, tienen departamentos, algunas tienen departamentos de derecho y discapacidad, tienen diferentes nombres, pero con los mismos objetivos y funciones. Entonces, buscando, nos encontramos con que nuestro estatuto del 2012, ¿sí?, en el título 3 creo que es, ya les digo bien porque no me quiero equivocar, ya ahí en el título 3, sí, que es de las acciones universitarias, ya menciona en el capítulo 4, en el apartado de acción social, en 2 de sus articulados, menciona de que la UNAM debe prever los medios necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en sus diferentes ámbitos a los integrantes de la comunidad universitaria que padezcan algún tipo de discapacidad. Fíjense que no está siendo privativa del estudiante, ¿sí?, algún miembro de la comunidad universitaria, por un lado, y después en el artículo 24 es más específico. Promoverá un sistema de acciones tendientes a la prevención de discapacidades, la rehabilitación y equiparación de oportunidades de los integrantes de la comunidad universitaria que padezcan algún tipo de discapacidad. O sea, como decíamos hoy, la normativa está. Nosotros por ahí, como facultad, dentro de lo que es la UNAM, como que somos pioneros porque tenemos la carrera del profesorado y la atención a las demandas, ¿sí?, tanto de docentes como estudiantes con alguna condición de discapacidad, se hacía informalmente desde la carrera. Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta
que esto se tenía que institucionalizar. Fíjense que ya, hoy creo que decía de 2014, desde que está la resolución, digamos, de la oficina, la oficialización de la oficina, y hay muchos docentes, cuando nosotros hacemos alguna jornada de concientización o visibilización, que no saben que existe. Pero, por otro lado también, hay docentes de otras unidades académicas, por ejemplo, ciencias económicas, que han buscado asesoramiento en nuestra facultad porque se encontraron con estudiantes con alguna condición de discapacidad. Entonces, esto como que, si bien hay un paso, hemos adelantado mucho, falta todavía bastante. Y eso se ve muy claramente cuando nosotros vamos a ver el tema de las conceptualizaciones. ¿Cómo conceptualizamos a una persona con discapacidad? Entonces, porque no es solo una persona que tiene una enfermedad. Hoy lo digo entre comillas porque esto es lo que el común, digamos el sentido común nos lleva a pensar, una persona con discapacidad es una persona enferma, ¿sí? ¿Qué es lo que planteaba el paradigma anterior? Nosotros a lo largo de la historia hemos pasado por varios paradigmas, desde el asistencialista, lo podemos ver en las películas, ¿sí? Las películas de época, así en la época medieval, asistencialista, religioso, obviamente que va cambiando con el tiempo, ¿sí? El lugar que ocupa o que se pretende que ocupe la persona con discapacidad. La primer clasificación internacional que plantea una definición que se conceptualice y digamos, la terminología y que se unifique a nivel mundial, lo hizo la Organización Mundial de la Salud, con una clasificación que era la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. Entonces, ahí la discapacidad era vista desde lo que es la limitación, es decir, habla de ausencia o restricción debido a una deficiencia para realizar tal o cual actividad que se considere normal. ¿Sí? Eso data de la década del 80. A lo largo del tiempo que va pasando, digamos, la historia, los tiempos y demás, se va modificando. Entonces, nosotros podemos decir, personas con discapacidad se incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos de temporales, ¿sí? Pero que es, digamos, un tiempo reducido, estamos hablando de una condición de discapacidad temporal. Esa persona se mejora de su situación y ya no tiene una discapacidad. ¿Está? El otro día hablábamos con una estudiante y decía, bueno, la diabetes, por ejemplo, que sí es una enfermedad, puede producir como consecuencia un problema visual. Pero muchas veces, cuando está regulada, digamos, o controlada esa diabetes, ese problema visual no aparece como un obstáculo, ¿sí? Es algo que con un método de accesibilidad, puede ser un lente, pasa desapercibido y la persona puede hacer su vida normal. Bueno, acá lo que se plantea es que es a largo plazo y que esta dificultad aparece al interactuar con diversas barreras que impiden su participación plena y efectiva. Siempre vamos a encontrar esto, ¿no? Participación plena, ¿sí? Pero efectiva en la sociedad. Y en igualdad de condiciones con las demás. También se habla, como decíamos, de condición cuando hablamos de, en forma individual, de la persona, o situación de discapacidad cuando hablamos ya en un nivel más amplio, teniendo en cuenta el contexto. La actual clasificación de la OMS, que está desde el 2001,
en vigencia es la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad y la Salud. ¿En qué tiene que ver, dirán ustedes, estas clasificaciones? Tiene que ver con que se denomine, se conceptualice las personas a nivel mundial, en este caso las personas con discapacidad, de la misma manera que se consensúe, ¿sí? Pero acá se agrega algo que no tenía la CIDDM, que era la anterior que mencioné. Es el factor contextual y el factor cultural. Por eso, hay cuestiones a tener en cuenta. Entonces, la CIF lo que nos dice es que la discapacidad es un concepto que abarca todos, digamos, un concepto paraguas que abarca limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. No está hablando solamente de la parte, digamos, deficiente de la persona, sino que dice, hay limitaciones en la actividad, pero hay otras que no deben estar limitadas, y hay restricciones en la participación que pueden ser solucionadas a partir de un estado de condición de salud de una persona en interacción con su contexto. Ahora bien, es la clasificación actual vigente con la que inclusive los certificados únicos de discapacidad se evalúan. Nosotros vamos a ir yéndonos al nuevo paradigma, que es el paradigma social de la discapacidad. Entonces, que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea, ¿sí?, una definición de discapacidad totalmente diferente, donde lo que nos dice es que es una construcción social. Y bueno, este concepto nuevo de que la discapacidad es una construcción social y que las barreras están puestas en, digamos, su contexto, lo va a explicar un poco mejor María Laura. Bueno, a mí me gustaría como romper un poquito acá nuestra charla. Estaba por proponer justo eso, sí, Laura. Y me gustaría que las personas que están presentes nos comenten a ver qué idea tienen o tenían acerca de la discapacidad como término, las nominaciones, porque eso es una cuestión que circula mucho en lo social, digamos, cómo nombrar a una persona, cómo nominarla, por decirlo de alguna manera, y me gustaría que puedan contarnos un poco, a ver, cuáles eran sus ideas, sus representaciones. Sí, yo puedo hablar ahí. Quiero agradecer así personalmente a María Laura, porque en 2018, cuando se extendió, ¿no?, el profesorado a Puerto Rico, tuvimos un estudiante ciego y fue bastante complicado en principio, ¿no?, porque nadie del profesorado sabía cómo ayudarlo, ¿no?, a transitar las diferentes disciplinas. Y María Laura fue así de una ayuda indispensable, ¿no?, en todos los sentidos, hasta cuando él también se equivocaba, ya no sabía qué había cursado, qué no había cursado, qué había aprobado, qué no. Ella también le ayudó, y fue así muy importante la ayuda de ella, y eso de las nominaciones también, ¿no?, porque yo miro en Brasil que hay cosas que ya no se pueden decir, ¿no?, palabras que son políticamente incorrectas, no se puede decir negro, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le decía acá, no, una persona con discapacidad visual, ella no, me decía ciego, se dice ciego. Entonces yo sí quiero saber cómo se dice, ¿no? Porque yo vengo con esa influencia de Brasil también, que hay cosas que no se puede decir, y acá qué se puede decir y qué no, y eso ella también nos ayudó. Así que, no, muy importante. Gracias, María Laura. Gracias, Simone. Y este fue un trabajo que hicimos entre la Oficina de Inclusión de la Facultad y la carrera de portugués. Que a eso también nos referimos un poquito con esto de construcción colectiva o de transversalidad, que no quede circunscripto la cuestión del trabajo con las personas con discapacidad a un
colectivo de personas, o sea, los que supuestamente estamos trabajando y que sabemos de eso, sino que se pueda extender a todos los ámbitos, en nuestro caso a la universidad, digamos. Entonces, la verdad que se hacen trabajos muy interesantes en este marco, ¿no? Estudiantes con discapacidad que ingresan a las distintas carreras. Humanidades tiene la particularidad de que tiene una oferta bastante amigable con la cuestión de la accesibilidad. Hay que visibilizarla nomás, un poco más, y hay que poder empezar a como hacernos... Perder el miedo también. como apropiarnos de eso, pero sí es cierto, la oferta académica es bastante amigable en ese sentido para la formación profesional de personas con discapacidad. Sí, así como decía Simone, que seguramente que después de la experiencia, uno también cambia la manera de mirar, ¿sí? De mirar y de entender, o en este caso por ahí de preguntar qué es lo que necesita el otro, porque muchas veces, y no voy solo a lo académico puntualmente, si bien nosotros nos ocupamos más de la cuestión académica en la oficina, a veces es la circulación, nada más dentro del contexto, ¿no es cierto?, de la facultad o en la vereda. Por ahí nosotros damos muchos ejemplos con María Laura de discapacidad visual porque es la especialidad que más manejamos. Pero, qué sé yo, hay veces que uno ve y se corre como para ver qué pasa con los mismos compañeros, ¿no es cierto? A ver si le ayudan a cruzar la calle, hay una persona que está esperando para cruzar. Nosotros hicimos un montón de cuestiones que tienen que ver con accesibilidad, o sea, no cuestiones de modificación, sino de sugerencias de modificación, y que vamos viendo y decimos, uy, se hizo tal cosa en nuestra facultad, y después vemos que no es que sirve tampoco mucho. O sea, la intención está, pero el trabajo tiene que ser en conjunto, porque tampoco nosotros sabemos absolutamente todo, nos vamos formando permanentemente y muchas veces la idea es perder el miedo, como le decía hoy con esta María Laura, perder el miedo y preguntar y construir juntos, ¿sí? Brígida y Laura Eso. levantaron la mano. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención lo escondida que está la gente con capacidades diferentes, discapacidades, cuestiones de motricidad, mentales. Y es muy extraño porque tengo entendido que estadísticamente el número es significativo, o sea, no es que no están escondidos definitivamente. Y la cuestión también es que es tan hegemónica la forma de concebir la normalidad que es de alguna manera lo que se repite, lo que se ve y el encuadre que se ofrece para considerarse normal. Entonces, lo que es la diferencia en su espectro amplio, es muy difícil de aceptar, es muy difícil de interactuar con el otro distinto, ¿no? Y por lo general, cuando hay una diferencia, yo identifico como dos actitudes, es el rechazo, o sea, la barrera, que por ser diferente directamente se anula la comunicación, o ese paternalismo, esa idea de que está disminuido, ¿no? Entonces, cuando uno interactúa, por ejemplo, me pasó de interactuar con personas ciegas haciendo estudios universitarios. Y claro, y es como vos decís, en un punto es perder el temor de decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera? Porque lo primero que falta es conocimiento sobre cómo vive esa gente. Entonces nosotros pensamos que son unos pobrecitos, pero en realidad muchos tienen autonomía en sus condiciones, ¿no? Por ejemplo, el pibe me decía, yo uso un programa especial que me lee los textos para estudio, y tengo un programa especial con el que puedo escribir.
y el tipo era muy bueno, hacía filosofía. Entonces digo, quizás lo que nos falte sea entrenamiento en esa interacción y también en la idea de cómo interactuar con el otro cuando es diferente y muy diferente, porque ya nos cuesta cuando es muy diferente ni hablar. Me diste el pie para empezar un poquito a hablar. Laura quería decir, ¿sí? Sí, no, por ahí pensando en la pregunta que colocaron para dialogar, me parece que es cierto, digamos, uno, en el sentido de que lo comentaba Simón, uno trata de ser políticamente correcto, ¿no? Entonces adhiere a estas nociones que tienen que ver con personas con discapacidad, o personas con capacidades especiales. También en un momento se promovía, digamos, esta otra noción. Y pensando en algunas ideas que vinieron introduciendo, y pensando también en que tengo una estudiante de tesista de grado que está haciendo un estudio etnográfico en una escuela especial en el interior de la provincia, me pareció fantástico esta idea de sociedad discapacitante, que en realidad son los entornos, son las sociedades quienes marcamos esta diferencia, esta clasificación radical entre personas discapacitadas y personas que se ajustan a los modelos de normatividad, digamos. Y bueno, no sé, me parece que es importante cambiar el foco para comprender mejor, digamos, las experiencias concretas y también las formas en que tenemos que aproximarnos e interactuar, digamos. En mi familia tengo una persona discapacitada, es mi sobrino, es un niño adoptado, y entonces a nivel familiar todos tuvimos que también aprender y conocer un poquito más, y bueno, y entender también cómo el núcleo familiar se reconfigura para atender las tareas de cuidado que también demanda en este caso un niño que tiene un grado de autismo severo, digamos. Sí, es así. Ustedes hablaron, mencionaron el tema de lo normativo, ¿no? Que está más asociado también el término a la cuestión de normalidad, que era lo que en teoría, en antiguos paradigmas y en antiguos modelos, se tomaba como parámetro para definir la discapacidad o para definir a la persona con discapacidad. En realidad, como decía Liliana, antes no se hablaba de persona con discapacidad, o sea, no se anteponía el término persona, sino lo que se nominaba era la patología en sí, la deficiencia en sí. El modelo es, como es, Chela lo mencionó un poquito con respecto al histórico, el modelo anterior que estaba en vigencia era el modelo rehabilitador, que tenía que ver, que empezó a surgir a partir de las guerras mundiales, donde las personas quedaban con deficiencias físicas, especialmente, o sensoriales, a raíz de las consecuencias de la guerra. Entonces, se necesitaba como poder volver a darle herramientas a esas personas para que vuelvan a insertarse socialmente. Pero seguía esta cuestión que Brígida lo mencionó como muy paternalista, muy asistencialista. Era el profesional el que determinaba qué es lo que necesitaba esa persona, qué necesitaba entrenar, qué necesitaba de herramientas. O sea, la necesidad la definía otro, en función de lo que creía que esa persona necesitaba. En general también,
a partir de los años 60, 70, empiezan a surgir movimientos muy interesantes de colectivos de personas con discapacidad que empiezan a tomar la voz, o sea, que empiezan a hacer valer su voz en toda esta cuestión. Por ejemplo, en Estados Unidos surge el movimiento de vida independiente, que si después tienen tiempo les sugerimos, porque a nosotros nos parece una herramienta, un video muy interesante que lo trabajamos con los estudiantes de primer año, que se llama Crip Camp. Está en Netflix. Y que habla un poquitito de cómo fue surgiendo este movimiento, que después, que termina en todo esto que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecer sus derechos, pelear por sus derechos, empezar a ser protagonistas en todo lo que se produzca, se decida, se defina, se teorice en relación a la discapacidad. Entonces está muy interesante porque se ve un poquito el recorrido. Acá en Argentina, por ejemplo, empezó el movimiento de lisiados peronistas, que fueron los que empezaron acá en Argentina a movilizarse y a empezar a reclamar de que se empiece a correr a la persona con discapacidad de este lugar de persona que necesita la asistencia, esto que decía Brígida y Laura, ¿no? Del pobrecito que necesita la ayuda, que necesita del cuidado, que necesita que otro decida por él. O sea, que otro decida si puede vivir solo, si no puede vivir solo, si puede estudiar, si no puede estudiar, decida sobre su salud, decida sobre su sexualidad. Entonces, estos movimientos empezaron a generar y a mover un poquito el piso en relación a eso, que fue produciendo este tipo de cambios. Todavía, y esto lo compartimos nosotros, todavía son cambios que son más del ámbito de lo teórico, ¿no? De lo conceptual. Entonces, la idea de poder formarnos todos, más allá de los que estamos trabajando en el campo de la discapacidad, sino todos, es que todas estas cuestiones conceptuales que estamos hablando ahora puedan empezar a funcionar en la práctica cotidiana. Desde el hecho, hoy hablaban, ¿no, Brígida, del tema de si agregar como contenidos. La idea no es agregar el término o la cuestión de la discapacidad como contenido. Si aparece, por ejemplo, en la carrera de antropología, bienvenido, porque la verdad que es un tema interesante para poder trabajar desde ese campo de conocimiento. Pero también para pensarse ustedes como docentes que pueden trabajar o que pueden tener un estudiante con discapacidad, un compañero, un colega, que tiene una condición, que está en una situación de discapacidad, para poder pensar de qué manera favorecer estas cuestiones de accesibilidad, ¿no? Y respetar también lo que marca la ley, lo que marca, porque tampoco es una cuestión que, bueno, que a nosotros, los que estamos en el ámbito de la discapacidad, nos guste, queremos que se visibilice. También es una cuestión legal, así como Liliana fue marcando todas las instancias y todos los instrumentos legales que nosotros tenemos y que lo tenemos que cumplimentar. Yo como docente puedo decir, bueno, voy a resolver la situación de accesibilidad de tal estudiante, por ejemplo, tengo un estudiante ciego, de tal manera, con determinadas estrategias. Puedo decidir desde lo particular, pero también hay un techo, un paraguas que también me está poniendo en una situación de que yo también que yo sí haga ese tipo de adecuaciones, para que el estudiante con discapacidad pueda acceder a lo que se enseña en mi asignatura, por ejemplo.
Entonces, hoy, en función de esta terminología y de esto de incluir al contexto dentro de la definición de discapacidad, nos posiciona dentro de un modelo social de la discapacidad. Entonces, la mirada está puesta, pasa a estar puesta en lo social, en el contexto de la persona. No se niega la deficiencia en sí. No es que, bueno, ya no se habla más de ceguera, ya no se habla más de hipoacusia, no es que no se habla de eso o no se tiene en cuenta. Sí se sigue teniendo en cuenta. Es más, las personas con discapacidad en Argentina y en otros países tienen, por ejemplo, determinados beneficios sociales que pueden acceder a través del CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Y que hay un nomenclador, a través de un nomenclador que se rigen, que es la CIF, la clasificación internacional que está en vigencia. Entonces, en función de eso, se le otorga el certificado y puede acceder a una serie de beneficios. La pensión, transporte libre, atención médica. La certificación es otro tema para debate, a veces es cuestionado esto de por qué un certificado que funciona como una etiqueta, etcétera, etcétera, pero bueno, por el momento es lo que funciona y es lo que le permite a la persona con discapacidad y a su familia poder acceder o debería poder acceder a los servicios que necesitan. Entonces, no se niega la cuestión de la deficiencia, pero sí la mirada se traslada no a lo individual, sino al contexto de la persona con discapacidad. A los entornos, como dice acá en la lámina, ¿no? A los entornos y a las prácticas que son excluyentes. Entonces, en función de eso, podemos pensar diferentes intervenciones o estrategias para poder hacer más accesible el entorno, para poder detectar cuáles son las barreras y poder revertirla en el caso de que se puedan, el tipo de barreras que ponen a la persona que tiene una deficiencia en una condición real de discapacidad. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el estudiante, hablábamos de un estudiante ciego, por ejemplo, ¿no? Que entra a estudiar a la facultad. La ceguera no va a dejar de tener la ceguera va a estar. Ahora, si desde la carrera, desde las asignaturas, desde los docentes, desde el contexto, los compañeros, el funcionamiento en general de la facultad, funciona como un ambiente accesible, sin barreras, amigable, la discapacidad no va, o sea, la deficiencia no va a resultar en una barrera para que esta persona pueda estudiar y acceder a un título universitario, acceder a una formación profesional. Por ejemplo, como decía Liliana, ponemos muchos ejemplos de ceguera porque es en el campo donde trabajamos. Por ejemplo, a las personas con discapacidad visual se le enseñan determinadas técnicas para poder desplazarse, ¿no? Para poder caminar en la calle, para poder tomarse un colectivo, para poder ir de un lugar al otro. Entonces, la persona puede tener esas herramientas muy bien adquiridas, ¿no? Sabe utilizar el bastón, sabe cómo moverse, tiene buena orientación, etc. Ahora, yo le pongo en la calle obstáculos, rompo la vereda y no la arreglo, pongo carteles, pongo mesas, sillas, del lado de las paredes, que es donde ellos seguían. Entonces, la persona, por más que pueda desplazarse solo, moverse solo, ir a un lugar solo, de manera autónoma, no lo va a poder hacer. Entonces, la barrera, la dificultad está puesta en el afuera, no está puesta en la persona.
está puesta en su contexto. Esa es el giro, esto, ¿no? El giro en las prácticas. Este modelo lo que nos invita es hacer un giro en las prácticas, no solamente quedar en lo conceptual. Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos hablando, ¿no? La discapacidad entonces pasa a ser una construcción política, no solamente una cuestión que tiene que ver con una cuestión biológica, con una cuestión de deficiencia que le ocurre a un individuo, sino tiene que ver con el contexto. Es una construcción social y, bueno, forma parte de un problema político y social que decíamos, ¿no? Que excede a las posibilidades individuales de la persona, que tiene que ser mirado, abarcado, problematizado desde todos los contextos en donde cualquiera de nosotros nos movemos. A esto nos referíamos también con lo transversal, ¿no? Atraviesa todo, todos los aspectos de la vida. Si ustedes ven y pueden leer la convención, también van a ver que no solamente habla así no define conceptos puntuales sobre, bueno, en la próxima vamos a ver sobre qué son los ajustes, qué son las configuraciones, sino también va mencionando todos los aspectos de la vida de una persona en donde las personas con discapacidad tienen derecho a acceder y a poder vivirlas. Hay un apartado, por ejemplo, que habla sobre las mujeres con discapacidad, de los niños con discapacidad, que están muy interesantes. Así que si pueden leerla y leerla así con tranquilidad, estaría buenísimo. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Sí, yo levanté la mano porque en realidad quería comentar que hay los sentidos que nosotros tenemos enumerados y jerarquizados en nuestra sociedad ponen el énfasis, por ejemplo, en el ojo, ¿no? Y el oído entrenado para ciertas cosas. Entonces, esa visión completamente etnocéntrica de que la situación y el control de la situación se va a dar a través del ojo, presupone que el que no tiene la visión no se halla en el ambiente, o sea, no tiene el sentido de monitoreo que tiene quien tiene la visión. Pero, sin embargo, el tema es que nosotros tenemos subdesarrollado el oído, por ejemplo, porque el entorno no nos exige un desarrollo mayor como le puede requerir a una persona que no puede ver. Perdón que te interrumpa, ¿no? Vos hoy mencionaste un término que está muy bueno, que también se habla en toda esta cuestión, que es lo hegemónico, ¿no? Lo hegemónico es que nosotros, los seres humanos, en nuestro funcionamiento somos muy visuales. Todo está cada vez más visual, hasta el material de lectura. Los que somos un poquito más viejos, tenemos, por ejemplo, la imagen de lo que eran nuestros manuales de estudios, a lo que son los elementos o los libros de estudio hoy en día, que utilizan los niños en la primaria o en la secundaria, son muy visuales. Entonces ahí hay una cuestión muy hegemónica de que mucho del conocimiento y de lo que aprendemos del contexto, de nuestro alrededor, es visual. Sí, y yo creo que para poder trabajar con el tema de discapacidades de una forma más eficiente por ahí, requeriría el desarrollo de otras habilidades en los supuestamente normales, ¿no es cierto? Sí, eso es largo. No me den cuerda porque yo empiezo a hablar de discapacidad visual y no paro. Pero hay una cuestión, si me permitís, María Laura, que por ahí vas a encontrar un montón de respuestas a tus preguntas, entonces le dejo que Laura tome agua, Brígida, y en el próximo por ahí encuentro, o mirando lo que nosotros le planteamos en el aula. Otra gran barrera, o sea, y que tiene que ver con lo actitudinal, es el prejuicio que uno tiene de sí mismo y del otro. ¿Por qué digo de sí mismo?
porque lo primero que aparece en varios ámbitos y en varios contextos es: yo no me formé para esto, yo no sé de esto. Entonces, puedo hablar inclusive de docentes de la universidad que te dicen: yo no tengo ni idea, yo no quiero. Te dicen: yo no quiero un estudiante con discapacidad en mi clase, porque yo no me formé para esto. Y por ahí la actitud, el cambio de actitud, que es lo que se plantea, este giro en las prácticas que decía María Laura, es decir: yo no sé de esto, no hace falta que yo vaya a estudiar, pero poder ir a buscar a alguien para poder juntos, por eso volvemos a repetir, y Chela decía mucho hoy, el trabajar juntos, ¿sí? Nadie dice que todos tenemos que hacer una carrera de educación especial, por ejemplo. Decimos: no, tengo que saber visibilizar, detectar quiénes, en dónde poder ir a buscar la información o el acompañamiento o el asesoramiento para cambiar mi práctica o mi actitud, ¿sí? Entonces, el prejuicio es una barrera muy, muy marcada. ¿Por qué dije nosotros también? Porque muchas veces nosotros lo primero que decimos es: no voy a poder. No sé, no voy a poder. Pero muchas veces es el otro el que nos enseña cómo poder. Sí, sí. No les embrollé más. No, digamos, esta cuestión que mencionabas, Lili, de la construcción colectiva, ¿no? De poder trabajar de manera colectiva, porque es la única manera, realmente es la única manera, en que se puede trabajar en los aspectos que hacen a la inclusión educativa. Circunscribiéndonos al ámbito universitario, todo lo que hace a la inclusión, a la accesibilidad en la universidad, muchas veces no se traspola a cómo se trabaja en otros niveles. Sí se tienen que hacer adecuaciones, ajustes, se tiene que accesibilizar, pero la universidad, el trabajo en la universidad y aquello que se brinda desde la universidad, o en realidad desde lo que es una formación profesional, una formación académica, científica, demanda que se hagan ajustes muy específicos. Esto por ahí lo vamos a trabajar más en el próximo encuentro. Porque, Una cosita nada más para organizarnos. Nosotros vemos, por el tema del Power, vemos cinco personas nada más. Por ahí Gisela tampoco hoy le pudimos preguntar de dónde viene, cuál es su ámbito, pero estamos 12 personas. Yo no sé si hay alguien que nosotros no estamos viendo. Si quieren hablar, preguntar, deshabiliten o habiliten, perdón, su micrófono y pregúntenos, ni un problema. O en el chat si no quisieran hablar. Eso nomás. ¿Alguien quiere aportar algo en función de su experiencia? Y eso que Sí, están diciendo, que yo también me recibí en la UNAM y se escucha eso, ¿no? Bueno, en mi formación como docente yo no recibí, o sea, ninguna capacitación relacionada con eso. Bueno, tampoco se puede, o sea, la capacitación que uno recibe ahí cuando se forma como profesor no puede incluir todo, es imposible, senão vamos a estar cuántos años ahí, ¿no? Pero sí es importante eso, saber que hay una oficina, ¿no? Que son ustedes y que nos pueden ayudar en eso y que son accesibles, ¿no? Y ver eso. Quién sabe, tal vez divulgar un poco más, yo no sé, ¿no? Para que también se vea que ustedes están ahí disponibles a eso, ¿no? Y que ayudan muchísimo, ¿no? En todas esas cuestiones. Y que pueden ayudar muchísimo. Simone nos está haciendo publicidad de la oficina, Sí, gracias. Sí, totalmente. Totalmente. Gisela quería decir algo, Laura, y justo empezó a hablar Simone. Hola, Gisela. Sí, buenas tardes. Sí, no, yo soy tesista de trabajo social y hace 6 años más o menos trabajo de coordinadora de una escuela de adultos. Y quería comentar exactamente, me pasó en una situación que la madre de un alumno me llama, lo inscribe
me trae los papeles. Y yo decía, ¿qué pasa que su hijo no viene, no se acerca? Y ahí me comentó que había sufrido un accidente, que le dejó sin poder caminar, y bueno. Y ella lo limitaba todo el tiempo, no quería que él se acerque a la institución. Hasta que en un momento yo le planteé, pero ¿qué pasa si no tenía los accesos, si no tenía una silla de ruedas o algo para poder tomar la clase presencial? Entonces, en ese momento, ella me dice que sí. Bueno, le digo, la próxima viene él. O sea, como invitándola a venir a la clase. Llegó un momento que esa señora lo había limitado tanto que el chico no tenía un ambiente social, digamos, desde su accidente hasta ese momento. Cuando empezó a venir a las clases, él empezó a entregar sus propios trabajos, empezó a integrarse de nuevo con la comunidad, y eso fue fenomenal. O sea, creo que fue un pequeño empujoncito, pero eso le ayudó a salir del estado en el que estaba, que hacía 2 años había tenido ese accidente, y todo lo tramitaba y todo lo hacía como la mamá, por él, digamos. Y bueno, eso quería comentar. Fíjense ahí, está bueno esta situación como ejemplo, para que se pueda ver de que también estas cuestiones, ¿no?, de pasaje de un paradigma a otro, de un modelo a otro, no son tan tajantes. Por más de que hablemos de que hoy estamos dentro de un modelo social de discapacidad, un paradigma social donde la persona con discapacidad es sujeto de derecho, fíjense acá en esta lámina, y agente activo de transformación, o sea, es protagonista, y su voz es la que vale a la hora de decidir sobre sí mismo. Todavía está como viscoso, digamos, está en la letra, pero todavía no está en la práctica. Porque uno puede decir, por ejemplo, en esta situación, ¿no?, la mamá de este niño, no es un niño, de esta persona, de pronto, bueno, desde su lugar de madre lo sobreprotege, no podía verlo como una persona que puede, más allá de si puede caminar o no, etc. Y yo me pregunto también, como profesional, ¿dónde estuvieron los otros profesionales que le venían atendiendo? Porque seguramente esta persona también recibía rehabilitación, pasó por médicos, por otros agentes profesionales que tampoco tuvieron ni la intención, ni la disposición, ni la mirada para poder verlo a él más allá de sus dificultades físicas, de las dificultades físicas con las que quedó, y poder trabajar esta cuestión. Bueno, está bien vos, o sea, ahora él no puede caminar ahora, pero bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer para recuperar lo mejor posible su vida? Seguir estudiando, hacer una carrera profesional si quiere, ir a hacer algún deporte, alguna actividad deportiva, tener acceso a lo cultural, recreativo, etc. Los profesionales que también rodearon a esta persona, tampoco ninguna tenía incorporado o internalizado esta cuestión de, bueno, de la práctica hacia la persona con discapacidad. Entonces todavía estamos ahí en una situación muchas veces como viscosa en relación a desde dónde estamos parados, ¿no? Siguen habiendo instituciones, siguen habiendo, sobre todo médicos, no quiero hablar mal de los médicos, ¿no?, pero en realidad desde el punto de vista de la medicina, como más intervencionistas, actitudes más intervencionistas sobre la persona, que poder trabajar desde la totalidad y desde el contexto, y en función de lo que la persona quiere. Yo tengo alumnos, adultos que perdieron la vista, y que uno por ahí le ofrece, no sé, actividades de la vida diaria y distintas herramientas, y te dicen, no quiero, no me interesa. Y el no quiero, no me interesa también es válido, porque como todos nosotros,
puede decidir, digamos, sobre su propia vida. Así que está buena la experiencia que contaste. Sí, Bueno, esto que trajo Gisela tiene que ver con esta cuestión de las barreras actitudinales, porque si vos no le decías esto a esta mamá, y bueno, tal vez a lo mejor el destino de esa persona sería otro. A veces no nos damos cuenta de que nosotros, muchas veces con nuestra actitud, marcamos tal vez que una persona pueda continuar o no pueda continuar el estudio. O sea, es muy fuerte eso, pero eso pasa. Sí, es más, se llegó a recibir, terminó la secundaria y, o sea, el último contacto iba a empezar una carrera universitaria, así que súper bien. buenísimo. Y ahí está esto de la discapacidad adquirida, ¿no? Porque no solamente se nace con una discapacidad, cualquiera. Nadie está exento de adquirir una discapacidad. Y nosotros estamos hablando mucho, ¿no? Porque por ahí de pronto, no sé si hay estudiantes acá, pero como muchos de los que estamos acá ahora en este momento somos docentes, por ahí hablamos desde el lugar o nos cuestionamos o buscamos información en relación a ser docentes de personas con discapacidad. Pero también cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de accesibilidad, de visibilización, lo hablamos de todas las personas, porque podemos tener colegas en situación de discapacidad, compañeros, y necesitamos poder tener herramientas para ir resolviendo estos encuentros de manera conjunta con ese otro que por ahí puede estar que puede tener una condición de discapacidad. Bueno, medio Pero como por ahí aclarar una cosita, perdón Laura, que también está establecida en la convención. Esto no implica, y no estamos diciendo, que todos pueden y deben estar en la universidad, en hacer estudios superiores, en el secundario, lo que fuera, hacer. No, decimos que tienen derecho, ¿sí? Derecho, que hay que brindarles todas las herramientas necesarias para su trayectoria educativa, pero no estamos diciendo que todos deben tener un título universitario, que aunque no aprueben, aunque no. No, no. Nosotros decimos tienen que tener las mismas condiciones que los demás. Pero sí hay que proveerle los recursos necesarios. Ahora, si aún con los recursos necesarios, como cualquier otro estudiante que no tiene una condición de discapacidad, no aprueba, y bueno, tampoco aprobará. No porque tenga una discapacidad, va a ir aprobando. No es esto lo que queremos decir. Totalmente, digo, simplemente estamos hablando de una cuestión de que está el derecho, hay que cumplir digamos, el derecho a la educación en cualquier nivel de esta persona, pero hay que brindarle las herramientas necesarias para que pueda llevar adelante esa trayectoria. Algunos podrán, otros no, pero eso es otro tema. Exactamente, ahí por ahí, de pronto en el próximo encuentro que hablemos por ahí de ajustes razonables, está bueno esto que mencionaste, Lili, porque sí es así, a veces se cree o se malinterpreta esta cuestión de que, bueno, como tengo derecho a, o como mi hijo tiene derecho a, como que vale todo, y no es así. Sí, tiene derecho a que se le brinden las herramientas y los ajustes necesarios. Ahora, en el caso de la universidad hay determinadas características y competencias que tiene que tener la persona para poder realizar estudios académicos en el sentido de una formación profesional, etc. Porque por ahí hay situaciones que se dan de personas que, por ejemplo, no están alfabetizadas, y bueno, y porque tienen la edad y qué sé yo, quieren entrar a la facultad a hacer alguna carrera, porque bueno, porque desde lo social es importante, y no es así, porque
la universidad también tiene una responsabilidad en cuanto a la formación profesional de las personas. Entonces, bueno, en la próxima por ahí estaría bueno que podamos hablar y se abra el debate, porque también en esta cuestión hay distintas posiciones y distintas posturas. Acá nosotros pusimos una frase que nos gusta, sobre todo a Liliana y a mí, y que surge justamente del movimiento de vida independiente que les contábamos, que dice nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Que justamente tiene que ver con esto que estuvimos mencionando desde el principio, que en todo este proceso de conceptualizar, de bajar a la práctica, de poder producir accesibilidad, la persona con discapacidad tiene que estar involucrada, porque es la persona con discapacidad la que nos va a decir qué necesita, qué no necesita, qué quiere, qué no quiere. Entonces, yo puedo tener formación, porque nosotros, por ejemplo, las tres somos profesoras de educación especial. Tenemos herramientas para poder elaborar determinados programas, para tener estrategias de enseñanza. Ahora, el límite va a estar en la persona que tenemos adelante de nosotros, cuando nos diga si quiero, si no quiero, etcétera, ¿no? No podemos imponerle nuestras ideas o lo que nosotros pensamos que le va a hacer bien a él o a ella. Bueno, ya vamos terminando. La idea es esta, ¿no? Que les venimos diciendo, problematizar, reflexionar acerca de todo lo que es producir accesibilidad, mayoritariamente en la universidad, pero en la vida en general, porque por ahí pueden haber también acá presentes que trabajen en otros ámbitos que no sea el educativo, y que también les resulte interesante y necesario poder trabajar sobre esta cuestión. La vida de las personas con discapacidad ha estado asignada por procesos de exclusión, intervenciones disciplinarias y control social, esto que les decíamos, ¿no? Más intervencionistas, asistencialistas. La persona era visto como desde un punto de vista de inferioridad, no se considera. También. ¿Cómo? De enfermedad, el enfermo. Claro, de enfermedad, como una persona que tiene una enfermedad, y bueno, la idea es poder ir revirtiendo de a poco esta situación. Y que, hoy decía, perdón, hoy decía Brígida, y por ahí, como en esta parte es la parte por ahí más teórica y para conceptualizar, hablaba de capacidades diferentes. Nosotros, y bueno, y todo lo que es el nuevo paradigma, sostiene, ¿no?, que por esos conceptos que aparecen, ¿no?, socialmente, como que si decir capacidades diferentes choca menos que decir discapacitado o en condición de discapacidad. Y en realidad hay un profesor que ya está jubilado de la carrera, hizo un escrito sobre los eufemismos en los conceptos, y decía, tomaba de otro autor que ahora no recuerdo, decía, capacidades diferentes tiene Superman, porque puede volar. Capacidades diferentes tiene la Mujer Maravilla, porque tiene tal cosa. Eso es una capacidad diferente. Acá hay una discapacidad, no lo negamos, debido a una deficiencia, pero lo que nosotros empezamos a plantearnos es, bueno, sí, tiene limitaciones y restricciones en su participación, en su actividad. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo que puede? ¿Cómo hacemos accesible su vida? Entonces, por ahí decimos que estos conceptos, y que hay estudios y hay escritos
de todos los términos que se utilizaban a lo largo de la historia para nominar a las personas con discapacidad. Idiotas, tullidos, infinitamente, un montón de términos. También capacidad diferente es un concepto socialmente establecido como para disminuir lo chocante que a un grupo, sobre todo esto aparecía en lo que es la comunicación. Se está escuchando no sé quién tiene el micrófono. Bueno, sobre todo No se te escucha, Lili. Perdón, me sí, silenciaron. estaba queriendo Silenció a todos. sí, perdón. No Ahí importa. Que digo parece que que es lo mismo. este concepto de capacidad diferente, sobre todo en los medios de comunicación aparecen, ¿sí? Esto de, bueno, es menos chocante decir tiene una capacidad diferente que decir tiene una discapacidad. Entonces, Y además, algo que vos estás diciendo mucho y estás mencionando, ¿no? Tiene una discapacidad, tiene ceguera, no es ciego, no es autista, no es ADD. Porque decir es distinto a decir tener. Yo tengo pelo negro, pero además de tener pelo negro, tengo otras tantas cosas. Entonces, hay personas que tienen un déficit, por ejemplo, visual, una deficiencia auditiva, tienen una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, discapacidad intelectual, pero además tienen otras competencias y tienen otras, y a veces son, por ejemplo, ahora que me estoy acordando, siempre en la representación social, que las personas con síndrome de Down son angelitos, son tiernos, son dulces, y es una idea, es un prejuicio que existe, porque como ellos tienen síndrome de Down, pero además son un montón de cosas más, también pueden tener un buen carácter, un mal carácter, pueden ser chinchudos, pueden ser alegres, etc. Entonces, para que quede así como bien claro, no tengan miedo de hablar de persona con discapacidad, de poner el persona. Tengo un alumno que tiene una discapacidad visual, que tiene una ceguera, que tiene una dificultad auditiva, capacidades diferentes, por lo menos desde el punto de vista formal, no se utiliza. Además, lo dice la Convención, y acuérdense que la Convención está escrita y está definida por las personas con discapacidad. La Convención habla de personas con discapacidad. Así que sin miedo y sin prejuicios. Bueno, Bueno, levantaron la mano, parece. sí. Sí, perdón que insista. Me parece muy difícil lidiar con la diferencia de lo que es una discapacidad física y una discapacidad mental. Me parece que hay como un abismo para trabajar, y por otro lado me parece también que no conocemos las voces de aquellos que transitan por esa condición existencial. Ese es otro punto que me parece importante. Sí, mirá por ahí, qué bueno lo que plantea Brígida, ¿no? O Laura, Brígida. Brígida. Porque justamente en la red interuniversitaria de discapacidad se tiende a que la gran mayoría de los representantes de las distintas universidades sean justamente personas portadoras de discapacidad. Hay varias universidades que tienen a sus representantes, ya sean graduados, docentes, no docentes o estudiantes, porque son ellos los que pueden llevar la voz de qué les pasa. En las distintas reuniones que solemos asistir, hay muchas personas de otras unidades académicas por ahí, por eso cuando yo decía trabajar hacia el interior de nuestras universidades, me parece que nos está faltando estas cuestiones, o por ahí hay y no lo sabemos, por eso era el de trabajar en forma conjunta,
porque a veces cuando uno va a las reuniones en estos espacios, dicen, no, pero si desde la Universidad Nacional de Misiones existe un colectivo que vino trabajando en tal o cual actividad, que son estudiantes, que bueno, pero me parece que lo que está faltando justamente es eso, poder juntarnos, como Visibilizar. planteaba hoy, y trabajar de manera conjunta y empezar a socializar y saber, a ver, bueno, ¿qué hay? No sé, en la Facultad de Artes, que tenemos en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad del Dorado, en Humanidades, que hacen a la Universidad Nacional de Misiones. Quería aportar eso en referencia a lo que justamente dijiste, Brígida. Trabajar de manera articulada, no solamente entre nosotros, digamos, las facultades y los espacios de la universidad, sino entre todos los colectivos y los grupos de personas. Porque, por supuesto que las personas con discapacidad tienen voz, voto en todas las decisiones que se tomen acerca de la discapacidad, y las personas que también trabajan en los ámbitos de la discapacidad, sea rehabilitación, docencia, etcétera, también es válida su postura, su posición, sus ideas, sus conceptualizaciones en función de su experiencia. Digamos que no hace falta tampoco tener problemas cardiológicos para ser cardiólogo. Pero es importante, ¿no? Sí es importante el diálogo, el respeto hacia las opiniones y las posturas diferentes, porque obviamente nosotros podemos pensar de determinada manera, pero tampoco podemos imponer a alguien, no, vos sí o sí tenés que hacer tal adecuación o tal ajuste en tu asignatura, porque no, digamos. Además la universidad tiene la característica de ser autónoma, el docente tiene libertad de cátedra también en su ejercicio docente en la facultad, entonces eso es también válido y respetable. Pero sí es importante el diálogo. Acá justamente en esto que se está pasando, dice, en la práctica cotidiana y a través de los vínculos con las personas con discapacidad en diferentes contextos, es donde aprendemos a identificar las barreras y removerlas, y a pensar de manera colectiva, ¿no?, en esto de hacer valer sus derechos, y que las barreras sean cada vez menos. Y para cerrar, les dejamos abierto, así como una idea para la próxima, esto, ¿no?, de que es posible pensar apoyos o adaptaciones para que podamos estar todos juntos con nuestras diferencias en un mismo ámbito. Es como una invitación ahora para el próximo encuentro en donde vamos a hablar un poquito más específicamente, y sí estaría bueno de todas las experiencias que ustedes hayan tenido, o si tuvieron, así como contó Simone, como contó Gisela, en relación al trabajo con estudiantes o con personas con discapacidad, la puedan traer. Sí, de hecho, tienen una tarea en el aula, tienen un videíto muy interesante para mirarlo, así que eso será para nosotras, va a ser algo importante para poder partir con la segunda parte el próximo viernes. Así que, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nosotros podemos seguir hablando, pero nos quedan 5 minutos. 5 minutitos, 4. Quería contarles ahí que se unió Gisela, si querés, Gisela, saludar justo para el cierre. Y mientras Gisela pueda activar su micrófono y su cámara, quería, bueno, compartir esto, ¿no?, con ustedes, que mientras las escuchaba pensaba en el eje de, bueno, y esto último que trajiste, María Laura, ¿no?, esto de no hace falta tener un problema cardiológico para ser cardiólogo, ¿no? Y cómo me pasa en el ejercicio profesional esto, ¿no?, de cuando una ejerce desde las políticas públicas y sociales, pensar el concepto de la accesibilidad, ¿no?, de cómo está habilitado en cada intervención, en cada acción, en cada política pública. Bueno, y en lo que hace a la atención frente a las desigualdades y violencias por razones de género, que también es un eje de este curso, ¿no? Cuando decimos, bueno, la información está disponible en la web, la información está disponible para todas las personas, ¿no?, en un sitio web, bueno, desde la accesibilidad, en términos físicos, pero también la accesibilidad en términos de recursos, ¿no? Y todo lo que se pone en juego ahí, y la disponibilidad del material y de la información,
realmente accesible y todo lo que, bueno, todo lo que un poco nos posibilita pensar, tensionar y poner en clave de enfoque de derechos un poco lo que fueron trayendo y charlando hoy, así que bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes a Hola. todas, a todos. Simplemente saludar, no Hola, pude Gisela. estar al inicio para dar la bienvenida a las profesoras de este módulo, pero bueno, está el equipo y trabajamos conjuntamente, así que gracias por acompañar esta propuesta y seguramente es muy desafiante el tema, ¿no? El tema de pensar esto desde nuestras prácticas y qué y cómo hacer en el aula, ese es el gran desafío, ¿no? De todos estos temas que aparecen como innovadores, entre comillas, pero que en realidad involucra sujetos, entonces sujetos que tienen el derecho a estudiar y que nos obliga desde un imperativo ético a, es cierto, María Laura, no se puede obligar, pero tenemos una responsabilidad ética los docentes de obligarnos a pensar, a pedir ayuda porque no sabemos, entonces un poco la idea de todo esto es conocer el tema, saber hasta dónde podemos nosotros, dónde tenemos que pedir ayuda, porque nos excede, porque no somos expertos, podemos saber del tema, pero no somos expertos para a veces realizar todas esas mediaciones pedagógicas solos, nos asusta, ¿no? Entonces un poco la idea de este espacio que es cortito, que es acotado, muchos me dijeron es muy acotado, sí, pero bueno, la idea era ponerlo en agenda y ir viendo después mayores especificidades respecto de estos temas, ¿no? Sí, está bueno una cosita que dijo Ángela recién. Muchas veces se piensa en la cuestión económica, financiera, de que cuesta mucho hacer cuestiones de accesibilidad. Y bueno, si vamos a las cuestiones de edilicia, cuando ya están por ahí, son edificios que están hechos, o edificios viejos, o edificios, qué sé yo, que son patrimonio cultural y demás, sí. Pero cuando hablamos del aula, a veces la cuestión actitudinal nada más cambia y hace accesible un montón de cosas. A veces animarse a preguntar qué es lo que necesita el otro, ya tenemos el gran paso de la accesibilidad. Y lo que decíamos con Chela hoy todo el tiempo, hacer juntos, trabajar juntos, en conjunto, saber dónde pedir ayuda, y en primer lugar, a la persona, en este caso con discapacidad, en su condición, preguntarle cómo te puedo ayudar. Pero también es importante de que esto sea una cuestión de política institucional, Bien. porque si no sigue quedando en una cuestión de que algún sector o una cuestión de voluntad del docente o de determinada facultad, y la idea también es que esto sea una cuestión de política, como decía Gisela recién, está la obligación ética, están las disposiciones legales, y bueno, hay que hacer y hay que buscar las formas, y de la única manera que se puede hacer es trabajando colectivamente, porque si no es imposible. Sí, por eso les decía que desde la RIT, por ejemplo, que recién forma parte del CIN hace muy poco tiempo, porque anteriormente eran comisiones de trabajos y de personas preocupadas por la temática, hasta que se logra ingresar al Consejo Interuniversitario Nacional, y bueno, desde ahí también se fijan políticas públicas. Bueno. Sí, estamos. Estamos en 17. horario como para Ya, ir en horario. cerrando, sí. Así que bueno, quería agradecerle a las profes, a todos las cursantes, les cursantes que se han podido conectar el día de hoy. Recordarles que tenemos un encuentro más, ¿no es cierto?, en el marco de este módulo, el día viernes 4 de agosto, que es el encuentro sincrónico que finaliza los dictados del cursado, ¿no? Luego vamos a trabajar sobre la metodología de evaluación del curso. Así que bueno, muchas gracias y un buen fin de semana para todos y todas. Gracias, igualmente. Y Gracias, que agradecer estén bien. también a Marcos, a Sí. Ángela, que han estado ahí, que estuvimos Tal dialogando cual. en el transcurso de esta semana, así que un equipo muy polenta tenés, Gisela. Sí, sin ellos imposible, la verdad que La verdad que sí. Bueno, muchas gracias, y bueno, tienen cosas para compartir en el aula. Hemos dejado cosas para compartir.
Buenísimo. Bueno, Tarea. nos Muchas estaremos gracias, viendo el chicas. próximo encuentro y nos leemos en el foro. ¿Les parece? Sí, hagamos lo posible. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao, Chao, chao. chao. O sea que el viernes que viene es la otra